This conference will now be recorded. Ok, perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias a todos los asistentes, los que se unieron hace unos minutos y los que ahí poco a poco se nos van uniendo. Esta semana tenemos el evento Knowledge Giving de Gap. Esto es un evento cross-platform, por llamarlo así. Le pusimos así porque vamos a tener charlas de múltiples tecnologías, incluso múltiples prácticas. Entonces vamos a tener charlas de QA, de Ruby, de Analytics. En fin, hay 5 charlas muy, muy interesantes. Ojalá que les puedan sacar el máximo provecho y que nos acompañen durante toda la semana en cada una de las charlas. Les recuerdo nada más, tenemos rifas entre todos los asistentes, unas rifas bastante interesantes. Entonces no olviden poner su nombre y apellido cuando se conecten al GoToMeeting. Y bueno, entonces darle la bienvenida a Jack Rivera, que hoy nos va a estar hablando de Dockerizing Your Automation. Entonces, Jack, cuando estés listo. Listo, muchas gracias, Daniel. Bueno, para empezar, mi nombre es Jack Rivera. Un poquito acerca de mí, tengo en Gap alrededor de unos 7 años y medio trabajando, siempre en el lado de QA. Empecé como QA manual y ahí poco a poco he ido moviéndome a un perfil más técnico. Estos 7 años y medio los he tenido en el mismo proyecto, en Sinos, y aquí donde hemos venido como desarrollando varias tecnologías, implementando varias em, tecnologías que van apareciendo durante los años, y Docker es una de ellas. Entonces, vamos a ver la agenda para hoy. Vamos a hablar un poquito sobre la descripción del problema que se vivió. Esto es importante porque la charla como tal va a ir enfocada como a una situación de la vida real que tal vez muchos pasamos en la parte de automation, en la parte con el cliente, exigencias que se nos hacen, en la parte de ejecuciones, de tiempos de ejecución, etcétera. Por ahí vamos a hablar un poco también sobre containers versus máquinas virtuales. Realmente va a ser algo muy light, porque la idea fundamental es como ver cuál es la diferencia, el core eh, diferente que hay entre uno y otro, y por qué Docker se convierte en una tecnología a la cual se le puede sacar tanto provecho y es tan eficiente. Luego de eso vamos a ver la arquitectura, cómo se veía el proyecto antes de Docker y cómo se ve después de Docker. Luego unos resultados finales, un pequeño demo. Ahí veremos un poquito de Jenkins, un poquito de cómo es el desarrollo del día a día usando Docker. Les daré algunos tips que me llevaron algún tiempo de deducirlos, de sacarlos por ahí. Y al final unas conclusiones, y tendremos una sección de preguntas y respuestas. Espero no extenderme mucho. Creo que la charla está como para unos 40 minutos, más lo que duremos en preguntas y respuestas. ¿Ok? Bueno, empecemos con la descripción del problema. En el proyecto como tal, eh, tuvimos una necesidad por ahí de comenzar a automatizar. En algún momento llegamos a tener bastantes test cases automatizados, 700 test cases, pero nos estaba tomando pues bastante en poderlos ejecutar todos, por diferentes razones. Los ambientes, como el ambiente de Sinos como tal, es un ambiente muy integrado en el cual, por ejemplo, correr test cases en una sección podrían afectar otra sección, entonces como que es un poco difícil poder correr los test cases al mismo tiempo, en paralelo, con diferentes soluciones que se podrían pensar por ahí.
Los números actuales rondan alrededor de unos 1.100 test cases automatizados para cuando se implementó la solución, y pues ustedes pueden ver que tal vez se podría haber durado unos 3 días, un poquito más, corriendo esos 1.100 test cases. Un problema común que sé que a nadie le ha pasado, ¿verdad? Es que localmente en mi ambiente de desarrollo, mi test case pasa 100% de las veces que lo pruebo. Lo envío ya a producción, en donde ya algún encargado corre todas las pruebas automatizadas y falla. Eso es algo que también que nos estuvo sucediendo bastante. Falla por diferentes razones, ¿verdad? Tal vez yo tengo una biblioteca adicional que no está en el ambiente de ejecución, tal vez el ambiente de ejecución actualizó el Chrome Driver o el Gecko Driver y yo tengo una versión anterior, entonces muchos factores que pueden influir por ahí. También tenemos la parte de que se ocupaban muchos recursos para correr automation. Sinus es una aplicación gastona de recursos. Para darles una idea, la aplicación como tal corre de 3 a 5 máquinas diferentes, lo cual significa unos 24 cores de CPU, unos fácilmente 40 a 60 gigas de RAM y unos 350 450 gigas de disco duro. Entonces, tener un ambiente de Sinus como tal, pues es costoso. Y lo que se trataba era pues, de reducir esa parte, ¿verdad? De no tener que crear tantos ambientes de ejecución para poder correr pruebas en paralelo. Otra cosa que sucedía era que para este año se vino un cambio del negocio en Sinus. Ya no se quería que los clientes instalaran las máquinas, instalaran los servidores de manera local en sus data centers, sino más bien pasarse a un servicio SaaS. Entonces, pues ocupábamos flexibilidad en la parte de que cualquiera en el equipo pudiera ser capaz de correr automation, ya sea para la parte de SaaS o ya sea para la aplicación vieja. Y sumado a esto, desde el punto de vista administrativo, pues la presión de parte del cliente de que había estado pidiendo por algún tiempo ya el mejorar los tiempos de ejecución para poder ser más rápidos al hacer releases. Sí nos es peculiar porque tenemos builds de la aplicación todos los días. Entonces muchas veces en el mismo día nos sacaban el build que se va a liberar y ese build pues se ocupa de que al menos se haga un testing básico sobre él, ¿verdad? Entonces Automation era esperado que pudiera hacer ese testing básico, poder correr Automation y tener resultados al mismo día y poder dar bandera blanca a que se liberara. Ok, debido a esto, el equipo de Automation pues siempre estuvo bastante consciente de las limitaciones que habían, se trataron varias ideas ahí, por ejemplo, Selenium Grid, Sauce Labs, entre otras que yo me acuerde. Lo que sucede es que no todas aplicaban el 100% a las necesidades del proyecto por ser tan peculiar, tan particular. Y otras eran muy caras, ¿verdad? Como Sauce Labs es algo pues bastante caro por ahí. Y voy a ser honesto, de casualidad, entre investigación e investigación fue algo casual, nos encontramos con Docker. Aunque Docker lo utilizamos diariamente en Sinus, pero en el lado de la aplicación no habíamos tal vez visto otro punto de vista en donde pudiéramos utilizarlo para automation. Y ahí nació la idea de utilizar Docker para dockerizar nuestras pruebas automatizadas. Entonces,
Bueno, de acá lo primero que ocupamos es, y creo que este es como el concepto más importante y sobre el cual se monta la solución y sobre el cual pues las diferentes empresas, compañías están usando este tipo de virtualización como lo es Docker, y es básicamente esto. Como pueden ver acá, las máquinas virtuales tienen una estructura que todos pues hemos trabajado con ella, que es tener el servidor físico como tal. Tenemos el sistema operativo corriendo sobre ese servidor físico, tenemos un hypervisor corriendo sobre mi sistema operativo, que podría ser VirtualBox, podría ser VMware, etcétera. Y sobre este tengo que montar de nuevo otro sistema operativo, sobre él montar las diferentes bibliotecas, ejecutables, etcétera, que ocupe, y sobre él correr mi aplicación. Esto es muy costoso a nivel de hardware, y la solución a eso pues es utilizar Docker. Docker es una aplicación intermedia que le saca provecho a lo que ya existía en Linux, que son unas bibliotecas de virtualización que trae el kernel, pero pues eran un poco tal vez difícil de utilizar a puro Linux, por decirlo así. Entonces, Docker vino a crear esta capa intermedia que hace muchísimo más sencillo la utilización de estas bibliotecas de virtualización del kernel. Y los containers, que serían el equivalente a máquinas virtuales corriendo, se corren en el sistema operativo base y se ven como un proceso adicional, como cualquier otra aplicación que esté corriendo sobre mi ambiente, sobre mi sistema operativo. Esa es la gran ventaja, la gran reducción que trae en requerimientos de hardware la parte de Docker. Ok, teniendo esto en cuenta, es más fácil entender la arquitectura, cómo cambia la arquitectura. Antes de Docker teníamos máquinas de ejecución, teníamos los ambientes vecinos, ¿ok? Como les comentaba, las máquinas de ejecución usualmente tenían unos 2, 4 cores, tenían unos 6 GB de RAM, 4 GB de RAM para pues que no fueran máquinas tan débiles, digamos, por ahí, y gastaban alrededor de unos 30 gigas, 40 gigas de disco duro. Utilizábamos una máquina de ejecución para lo que era la aplicación más fuerte, una máquina de ejecución para una subparte del producto, y otra máquina de ejecución para lo que es el API. ¿Ok? Cada una de estas contra su propio testbed, contra su propio ambiente de su propio servidor de Sinus como tal. Entonces vemos acá los primeros números de cuando empezamos con el proyecto. Se tenía un promedio de 700 test cases que tomaban alrededor de 2 días. Y conforme se iban creando más test cases, pues la cantidad de días iba aumentando. La parte de Service D, esta parte de la aplicación tenía 220 test cases, tomaba 20 horas. La parte del API podía tomar otras 20 horas. Entonces, en general podemos resumir que tener estas tres máquinas virtuales tenía un costo de 12 cores, 20 GB de RAM y 120 GB de disco duro. Después de que hicimos la dockerización de Automation, tenemos acá máquinas de ejecución, solamente una es la que ocupábamos. Y esa máquina de ejecución podíamos tenerla con solamente 4 cores, entre 16 y 20 GB de RAM. La RAM va a depender en la cantidad de containers que ustedes necesiten correr al mismo tiempo. Y unos 40 GB de disco duro, esto para estar con bastante margen
para que no se nos llene tan rápido por alguna circunstancia, pero en realidad con 20 gigas funciona bastante bien. Algo importante del sistema operativo que yo recomendaría usar es un Linux, porque Docker trabaja mucho mejor de forma más nativa en un Linux. Y además existen versiones que utilizan muy pocos recursos al instalarse. Por ejemplo, existe una versión de CentOS que es mínima, que tal vez ya cuando esté corriendo gasta unos 300 megas de RAM. Entonces les va a alcanzar más la RAM que ustedes tengan asignada a ese servidor para crear más containers. ¿Ok? Entonces, por acá tenemos ahora sí N cantidad de containers corriendo en esa máquina virtual, que estos containers estarían simulando al final de cuentas un usuario ejecutando tareas contra contra una aplicación, contra mi aplicación. Entonces, en el mundo real, para la parte principal del producto, creo que tenemos unos 5 o 6 containers corriendo contra ese servidor. Tenemos otro container corriendo sobre otro servidor para correr la parte de Service y otra corriendo la parte API. Lo bonito de esto es que cuando alguna de estas dos máquinas queda libre, por ejemplo, en Jenkins podemos disparar otro job que utilice el testbed y así reducir aún más los tiempos de ejecución. Al final, vean el tiempo, 1100 cases toman actualmente alrededor de unas 15 horas en ejecutarse. Bastante la diferencia con respecto a como se hacía antes. Y los 220 test cases que tomaban 13 horas, 20 horas toman ahora 13 horas. Pero tomen en cuenta que ambos están siendo ejecutados en paralelo. Entonces, en realidad, el tiempo mayor que se dura corriendo todo automation va a ser 15 horas en este caso. Mucha más rápido de cómo se corría anteriormente. ¿Ok? Resultados finales que tuvimos con esta implementación: se redujeron los tiempos de ejecución a un 15%. Es importante decir aquí que aunque actualmente toman 15 horas correr las pruebas, eso está teniendo en cuenta las veces que ejecuta los test cases que falla. Si en un mundo perfecto, si todo pasara a la primera, el 100%, tal vez ese tiempo de ejecución serían unas 10, 12 horas en realidad, incluso menos. La parte de requerimientos de hardware se redujeron en un 30%. También algo importante es que no se tuvo que hacer ningún cambio en el framework actual. Simplemente Docker se adaptó a lo que ya existía en Automation, que eso es algo importante para no tener que hacer de trabajo, para no tener que invertir tiempo en hacer un refactor del código para poderlo adaptar a Docker, etc. Otro dato importante aquí es que los containers son mucho más rápidos que las VMs. Mientras que una VM puede durar, digamos, cuando ustedes arrancan, puede tal vez levantar en unos 30 segundos, el container puede durar unos 3 segundos en inicializarse y ya es usable. Vamos a ver. La portabilidad. El tener una imagen, un container de estos va a tener el mismo comportamiento si ustedes lo están utilizando en un ambiente Linux, en un ambiente OS X, en un ambiente Windows. Literalmente no hay nada, ningún ajuste que hacer para poder utilizar estos containers en cualquier ambiente, lo cual hace que cualquiera pueda tener su propio ambiente de trabajo sin mucho esfuerzo. No tiene que preocuparse por hacer ajustes, no tiene que preocuparse por hacer actualizaciones, no sé, cualquier cosa que puede existir si se hiciera de otra manera. Lo que se gana con esto es
que los ambientes de ejecución y desarrollo sean iguales. Entonces, lo que hicimos como parte de la implementación fue crear una imagen con todas las cosas que nosotros necesitábamos que tuviera esa imagen para correr nuestro automation. Y la misma imagen se utiliza en los ambientes de ejecución, y los developers, en este caso los QA Automation, pueden utilizar el mismo container para desarrollar sus pruebas. Entonces vamos a disminuir mucho la parte de que, mira, en mi ambiente sí corre, pero en el ambiente de ejecución no corre. Eso prácticamente se disminuye a un 0%. Tenemos testing paralelo. Al tener varios containers, podemos ejecutar todos esos containers contra el mismo testbed, la misma aplicación, el mismo servidor, el mismo servicio que queremos probar. Y algo muy bonito también es que podemos integrarlo con herramientas de Continuous Integration, por ejemplo Jenkins. De hecho, eso lo hicimos también en el proyecto. Pudimos integrarlo con Jenkins y pues maravilloso. Prácticamente resuelve el problema de que cualquiera puede ejecutar automation cuando se ocupe. Ok. No sé si tienen preguntas hasta ahorita. Si vamos al demo. El demo es algo rapidito también. No hay ninguna pregunta en el chat. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Bueno, yo creo Súper. que sigamos con el demo entonces. Perfecto. Bueno, como les decía, vamos a ver un pedacito de Jenkins y después vamos a ver la parte de cómo se utiliza el container para el desarrollo. Ok, entonces en Jenkins lo que hicimos fue, siempre recordando acá, tenemos una máquina de ejecución y corremos varios containers en ella. Lo que hicimos fue crear una máquina de ejecución y crear nodos en Jenkins, los cuales van a pertenecer a un laboratorio y van a estar a disposición de mis jobs para correr automation. Una característica muy bonita de Jenkins es que cuando uno crea un laboratorio, uno no necesita decirle al job vaya y corra en esta máquina virtual, vaya y corra en este Docker específico, sino que él va viendo cuál Docker queda liberado o está libre y los va asignando. Entonces eso hace muy ágil el poder correr automation y reasignar máquinas virtuales para correr otras partes de la automation. ¿Ok? Un ejemplo de cómo está configurada esa máquina virtual, o el Docker, perdón, es, bueno, se le asigna un nombre a ese container que va a estar corriendo. El host se mantiene y en la parte de Advanced, lo único prácticamente que ocupamos configurar es el número de puerto. Entonces, acá va a ir un puerto que sabemos que está desocupado, que vamos a tener y que no se va a utilizar en ese host para otra cosa que no sea correr el container. Y así podemos tener unas 13, 14, 15, la cantidad de máquinas de containers corriendo. ¿Ok? Otra cosa importante que hicimos fue tener un job que nos ayude a disparar todo el resto de jobs que ocupamos para correr el suite completo de automation y preparar los ambientes. Eso lo hicimos por acá, en un pequeño job, en donde detenemos todos los containers que están corriendo, los quitamos como para limpiar el ambiente por aquello que en alguna ejecución pasada algo hubiera sucedido. Usualmente, les voy a ser sincero, no he visto que suceda. Docker es tan estable que uno lo hace más como para curarse en salud
pero nada más. Después se crean los containers que se van a ejecutar, que se van a necesitar. Estos containers podemos verlos también acá. Vamos a meternos en la máquina de ejecución. Okay, déjenme quitar esto por aquí. Acá en la máquina de ejecución pueden ver que tenemos los 13 containers corriendo prácticamente que permanentemente. Estos han estado arriba por unas 2 semanas y siguen siendo lo suficientemente estables como para correr automation. Luego de esto, cuando se terminan de crear los containers, se disparan otros triggers que van a instalar la aplicación como tal. Eso no lo vamos a hacer porque dura bastante. Sí nos dura instalándose alrededor de 1 hora y media para setear todas las variables que se ocupan, el ambiente, agregar dispositivos para las pruebas, etc. Y una vez que se instalan, una vez que estos jobs terminan, se disparan los jobs que contienen las pruebas. Un ejemplo, podemos verlo por acá. De acá lo más importante, bueno, hay ciertas variables que tenemos que tener seteadas, configuradas. Esto es muy particular a Sinos, entonces no vale mucho la pena explicarlas, pero acá viene lo importante. Los containers o las imágenes que estamos utilizando nosotros corren XVFB, que es para correr pruebas browsers headless, ¿verdad? Que eso acelera realmente la ejecución de pruebas, la ejecución de los test cases. Y el headless de ahora es bastante peculiar porque todo se carga en un buffer en el sistema operativo y la diferencia es que nunca se despliega a un monitor, por ejemplo. Y ese simple paso de no desplegar la información a un monitor es lo que reduce el tiempo. Pero no quiere decir que no se esté en el buffer viendo todo tal cual se vería en un monitor. Entonces, como tal, la solución es capaz de correr cada test case tal cual si estuviera corriendo en un browser. Es más, hasta puede tomar screenshots. ¿Ok? Creo que por aquí tengo ejemplo de un screenshot que había tomado localmente. Perdón. Ajá. Bueno, no sé si lo notaron, pero por ejemplo, yo tengo un container corriendo localmente. Este container de acá, vamos a ver, podemos ver, en los nodos, vamos a ver. Esta es la máquina, el host donde se están corriendo los containers que corren automation. Y pueden ver que también se seleccionó una imagen que ya tenía ciertas características. Por ejemplo, esta imagen tiene la parte de XVFB ya configurada, tiene un VNC server corriendo y también tiene una aplicación que se llama NoVNC, la cual permite que uno pueda tener acceso gráfico a las máquinas de Docker, como lo están viendo acá, y estas máquinas tienen pues ciertas aplicaciones que ustedes las ocupan. Por ejemplo, en el caso de nosotros, instalamos una aplicacioncita que nos dejara ver las imágenes. Tenemos acá los browsers más utilizados en el testing de Sinus. Tenemos algunas cosas como una calculadora o un editor de texto, cosas muy sencillas. Y nos sirven justamente para cuando estamos en la parte de desarrollo. Si el test case falla, tomar un screenshot y ver por qué
está fallando, que nos ayude a debuguear la falla que estamos viendo. Entonces, como pueden ver, este es el container del ambiente de ejecución y es exactamente el mismo container que estoy usando yo para desarrollo. Ok, bueno, después del paréntesis, acá se setean algunas variables de entorno que se ocupan para correr automation y acá pues tenemos ya las ejecuciones como tal. Ok, quería realmente hacer una pequeña demo con Jenkins, pero sí estaba un poquito como más dificilillo de hacerlo un poco en corto tiempo. Entonces lo que vamos a enfocarnos ahorita es en el ambiente de desarrollo. Nosotros para desarrollar lo que hacemos es, bueno, el ambiente se prepara en dos simples pasos, podemos decirlo. Hacer un simple Docker pull de la imagen que tengamos en el hub de Docker. Esto nos va a bajar pues la imagen sobre la cual se corren los containers. Y luego de eso, ocupamos correr el container como tal. Ok, acá el comando, un docker run, le asignamos un nombre al demo, un detach para que no mantenga no se mantenga corriendo en foreground, sino que se vaya a background. Un "-v", esto es importante, pues, de este comando creo que es algo lo más importante que podemos destacar. Acá nosotros podemos tener nuestro repositorio Git en el cual estamos trabajando, en el cual estamos haciendo los cambios, en el cual estamos desarrollando, etcétera. Y podemos hacer que ese folder se vea como algo propio del contenedor, del container. Entonces, cualquier cambio en caliente que hagamos en nuestro IDE, en nuestro host, el container lo ve en tiempo real y se pueden ejecutar los test cases o se pueden ejecutar las pruebas ya con los cambios. Entonces, esto es una gran ventaja al momento de desarrollar. Después tenemos la parte del puerto, el puerto que yo quiero utilizar y la imagen de la cual se tiene que crear el Docker. Entonces, para que más o menos vean la velocidad en la que carga un container, veamos acá que no existe, todavía no está el container corriendo. Acá se creó. Vamos a ver si tengo el 6083. Ok. A ver si está corriendo. El 6083 se llama demo. Y ahí está. Realmente es bastante rápido como el container carga. Ok. Vamos a pasarnos al otro que ya está como seteado. Entonces, acá, por ejemplo, yo les comentaba anteriormente que sí nos está probando o tiene dos productos. Uno que se está instalando localmente en los data centers de los clientes y otro en SaaS. Entonces, es importante en QA que muchos de los test cases que se automatizan pues puedan correr en ambos ambientes. Acá con los containers, con Docker se pueden tener ambos ambientes, digamos, se puede probar sobre ambos ambientes el mismo test case al mismo tiempo mientras se está desarrollando. Entonces, usualmente nosotros usamos RubyMine para desarrollar y acá podemos hacer un ejemplito del código real. Vamos a ver.
por acá vamos a hacer, esto es un script que básicamente setea el ambiente con los parámetros que ustedes vieron ahí en el Ruby main. Entonces por acá le voy a decir que corra sobre la aplicación en SAS. Y acá un test case relacionado al área de eventos de la aplicación. Ok, mientras eso va corriendo por ahí, yo puedo venir acá, decirle que corra sobre una aplicación diferente, un servidor diferente. Puedo venirme a mi otro container, hacer lo mismo, configurar el ambiente y correr el mismo test case. Entonces ven acá que el URL es qtplatform.sinus.io. Esto es el ambiente SAS. Y acá debería correr en un ambiente de Sinus 6X, que es un ambiente local. Ven acá, está corriendo en otro URL, la aplicación luce distinta, es diferente. Entonces, RubyMine está corriendo localmente en mi host. Eso es algo importante. Entonces, por ahí pueden utilizar herramientas como Bytebug para RubyMine, para hacer debugging, por ejemplo, y ayudarse a la parte de debuguear el código. También sé que hay herramientas como PyCharm que logran linkear el IDE con los containers, entonces ustedes pues pueden trabajar indiferentemente, pueden debuguear el código utilizando el IDE si es lo que ocupan, igual lo puede hacer RubyMine. En nuestro caso no lo hemos podido implementar aún, no hemos pues tenido ese tiempo de hacerlo, pero sí he visto bastantes personas, por ejemplo, en la parte de desarrollo que han logrado linkear un ambiente de Django, por ejemplo, de desarrollo con PyCharm. Y este Django corriendo en un Docker, obviamente, ¿verdad? Entonces por acá podemos ver, las pruebas pasaron, duró 2 minutos y por acá va por el mismo camino. Ok. Bueno. Tips. Cosas que yo aprendí por ahí sobre la marcha es, a veces uno quiere crear las imágenes desde cero. La idea de Docker creo que está muy orientada a reutilizar cosas que ya existen. Entonces, como primer tip, siempre que puedan reutilizar imágenes que existan en el Docker Hub, reutilícenlas. Pueden adaptarlas a sus necesidades, eso está muy bien y de hecho no hay ninguna imagen que vaya a adaptarse completamente a sus proyectos, pero sí estas imágenes ya tienen una muy buena base y además ya ha sido probada por muchas personas, están en uso, tienen buen feedback, entonces les ahorra mucho, 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 mucho tiempo. Eh, Otro tip es siempre tengan y creen estas imágenes a través de un Dockerfile. Bueno, ustedes creo que la mayoría de los de acá han utilizado Docker, por eso es el curso o la charla es un poco intermedia. Ustedes saben que hay dos maneras en que uno puede crear imágenes nuevas. Una es pues arrancando un container, metiéndome en el container y instalar cosas conforme voy necesitando y puedo hacer commits y crear nuevas imágenes y mandarlas al Docker Hub. Lo que pasa con eso es que pierde mucha trazabilidad de las cosas, de las aplicaciones, bibliotecas, requerimientos que yo voy teniendo
durante la implementación, durante la creación de Docker, de Docker Images. Y el Dockerfile ayuda tremendamente a mantener todo eso documentado, y además cualquiera puede utilizar el mismo Dockerfile para crear una imagen nueva y darle mantenimiento a la imagen de Docker como tal, que va a ser utilizada por el resto del team. Otra cosa es, existe el Docker Compose, también úsenlo cada vez que sea posible. Es una herramienta sencilla de usar y bastante poderosa. El penúltimo tip es, traten de utilizar los containers como ambientes de desarrollo. Eso les va a evitar muchos dolores de cabeza. Como ustedes vieron, el setear mi ambiente fueron 2 pasos: bajar la imagen, correr el comando con los parámetros necesarios, abrir mi código y comenzar pues a codear y a correr las pruebas en Docker. Realmente salva mucho, mucho, mucho tiempo de QA. Al no tener que, pues, es que mi ambiente es Windows. No, nadie en el equipo ha configurado el ambiente para un Windows. Vas a tener que hacerlo, tienes que investigar, y se le van días a la persona viendo cómo se configura el ambiente de desarrollo. Por ahí también, el último, lo que les comentaba, en la medida de lo posible, si pueden, linkear su IDE a los containers, bienvenido. Eso es un buen approach. Esto les va a ahorrar tiempo. Tal vez no hay una parte muy manual, como ustedes vieron, al ejecutar los test cases dentro del container, pero si logran linkear el IDE a su container, pues les va a ahorrar bastante tiempo por ahí. Ok. Aquí como un dato, también como un tip, especificaciones para un ambiente de ejecución. Yo les recomendaría tener una máquina virtual o un servidor real con un CPU de unos 4 cores, 16 a 20 gigas de RAM, de 20 a 40, 50, lo que puedan tener de disco duro. Y en el sistema operativo les recomendaría una instalación de CentOS mínima. Como les dije en un principio, el consumo de esta distribución de Linux en una versión mínima es bastante bajo. Entonces les va a permitir, pues, tener mayor cantidad de máquinas de containers corriendo. Y para ir finalizando, tenemos lo que son, pues, las conclusiones, lo que nos quedó de esta implementación que hicimos en Synos. Bueno, primero que todo, dockerizar nos permite tener los mismos ambientes de desarrollo y de ejecución, lo cual es una gran ventaja, pues no tenemos que invertir tiempo en ver por qué sí me corre a mí, pero no corre en el ambiente de ejecución, ese tipo de cosas. La gente no ocupa invertir mucho tiempo para setear sus ambientes de desarrollo, ni tampoco ocupa invertir mucho tiempo para setear los ambientes de ejecución, ¿verdad? Cualquiera podría tener su ambiente de ejecución en el equipo. Por ejemplo, las máquinas que antes se tenían que para correr ciertas partes de automation se reutilizaron, y tenemos esas máquinas con varios containers, y varios equipos internos pueden correr automation para 6X, para la versión que se instala local del producto, y al mismo tiempo alguien puede estar con otra máquina corriendo containers y corriendo las pruebas para la parte de SaaS. Entonces, pues ahorra mucho, mucho la parte de recursos y tiempo. Y ustedes saben que al ahorrar recursos y tiempo, pues se ahorra dinero también. Entonces, eso sería de mi parte. No sé si tienen alguna pregunta, alguna área de mejora también. Estamos abiertos a ideas. Esa es una implementación, todavía está, digamos, que en pañales. Hay muchas cosas que mejorar, hay muchas cosas que se pueden
agregar a este framework y pues son bienvenidos, ¿verdad? Muchas gracias, Jack. No veo preguntas en el chat. ¿Alguien que tenga alguna consulta o algún comentario? Alguien que haya vivido algo similar, no sé, tal vez que esté viendo algo así como estamos durando mucho para Power Automation, qué se puede hacer, alguna otra solución que han tenido, que hayan pensado. ¿No? No. Ok, A perfecto, ver. chiquillos y chiquillas. Les agradezco un montón el tiempo, ojalá que les haya gustado y que sientan que fue de provecho, que creo que es el objetivo de este tipo de actividades de GAP. Y recuerden poder atender, si pueden atender el resto de charlas, la gente que las está preparando se han preparado bastante, son gente que conoce del tema, gente que ya ha hecho implementaciones de eso que van a hablar, entonces para que las atiendan. Veo que Francisco está tratando de consultar algo, pero al parecer el audio no está funcionando. Francisco, si puedes ¿Me escribir, escuchan ahora? ahora sí. Excelente. Sí, eran un par de sugerencias nada más. Ahora Claro. cuando vi que estaba la configuración de unos jobs que estaban ejecutando unas imágenes, vi que antes de crear los contenedores estabas ejecutando un Docker PS -A para Ah, listar todos los contenedores y eliminarlos en caso de que los contenedores estuvieran vivos aún. correcto. Sí, tal vez podrías eliminar ese paso y a la hora de hacer la ejecución con el contenedor, podrías utilizar un dash dash RM en la inicialización del contenedor. Entonces, cuando el contenedor se apaga, él Ajá. automáticamente se elimina. Se borra, se elimina. Ajá. Sí, súper, Sí. súper. Excelente. Después, estaba viendo que en la parte de la ejecución del job hay bastante configuración de variables de ambiente y otros pasos. Sí, eso es por lo particular de cómo se implementó el framework de automation, en realidad. Bueno, vos estuviste en Sinos y sabes que existe este script que se inventó un QA de allá, TCC. Entonces, pues esa peguilla que tenemos ahí es por eso. Hay que setear muchas variables, muchas cosillas por ahí. Sí, te iba a Entonces, dar la pues, sí. sugerencia de que tal vez para manejar esas variables de ambiente, en lugar de tener que ejecutar un script de batch dentro del job de Jenkins, podrías Ajá. utilizar un Docker Compose e inicializar las variables dentro del Docker Compose, utilizando las variables que ya están configuradas dentro del sistema operativo. Entonces, básicamente lo que se haría es decirle al Docker Compose que inicialice una variable de ambiente utilizando el valor de la variable de ambiente que ya está dentro del sistema Ajá. operativo preconfigurada. Entonces, dentro del Jenkins podrían parametrizar esas variables de ambiente y utilizarlas como un campo de texto, password, y entonces inclusive podrían utilizar información sensible y ya el manejo de las variables de entorno estarían dentro del Docker Compose. Calidad. Igual, cool. Igual para, digamos, para el escenario de remover o levantar contenedores, si se tiene un Docker Compose con el registro de los contenedores que se quieren armar, se puede utilizar el scale para escalar los contenedores o se puede utilizar el Docker Compose down para bajar todos los contenedores que ese Docker Compose inicializó. Entonces, de esa forma, inclusive podrían eliminar el paso de tener que utilizar dash dash rm para cada uno de los contenedores y se eliminarían todos. Buenísimo, buenísimo. Sí. Sí, Docker Compose es una herramienta que realmente sirve para muchas cosas. La parte de escalar, la parte de pues, pasar los parámetros. De hecho, en Nightwatch estamos utilizando en el Docker, tenemos un Docker Compose que hace justamente eso. Él agrega las variables de entorno que va a utilizar dentro del Docker Compose y se las pasa a los containers de esa manera.
sí son definitivamente áreas de mejora que tenemos en esta parte de Cucumber Ruby, que es el framework del que hablé. Muchísimas gracias, Fran. Pura vida, Jack, y muy buena la charla, man. Gracias. Ok, chicos, ¿alguna otra pregunta, consulta? ¿No a la una? No. ¿A las dos? ¿Y a las tres? Ok, bueno, estamos por ahí, más bien. Muchas gracias, Jack. Muchas gracias también a todos los que se conectaron a la charla. Recuerden que durante la semana vamos a tener varias charlas más. Mañana es una hora antes porque es en horario de mediodía Colombia, por lo tanto 11 de la mañana Costa Rica. En Colombia van a tener un almuerzo, entonces los que van a ir allá presenciales aprovechen. Y recuerden que al final del evento vamos a tener unas rifas de gift cards que van a venir muy bien para el Black Friday. Entonces aprovechen para los regalitos de Navidad. Y muchas gracias. Entonces nos estamos hablando y escuchando durante el resto de la semana en el Knowledge Giving 2018. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Pura vida, hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, chao.